soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podrá. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podrá. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podrá. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Hermanos, buenas noches. Si están aquí, buenas noches. Bueno, un gusto tenerlos. Quisiera nada más de darles un saludo de Año Nuevo, desear que en este año las cosas sean mucho mejor que el que pasamos. Ustedes saben, hermanos, que el 2020 nos trajo pues muchas pruebas, muchas aflicciones. Creo que hasta que nos salga pues una medicina seguiremos escuchando que somos frágiles, escucharemos malas noticias, pero que el Señor nos dé la fortaleza para poder continuar. Que en este año el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, les dé la provisión, la salud y la vida. Bueno, estoy aquí para nada más decirles que sigan asistiendo a nuestros servicios. Nos seguimos manteniendo con los mismos horarios. El día domingo tenemos un servicio de 9 a 10 de la mañana. A continuación, de 10 a 11 tenemos una clase de parejas, casados, para los novios también, los que estén en prospecto de casarse. Y de 11 a 12 tenemos otro servicio, y este servicio de 7 a 8. Los días miércoles también tenemos un servicio de 7 a 8 de la noche, así es que por favor asista, venga, edifíquese con la palabra de Dios. Los días sábados a las 7 de la mañana por Zoom tenemos un culto de oración y acción de gracias. Este día sábado estuvimos un buen grupo de personas. Es un tiempo muy hermoso. Cada uno da gracias por las bendiciones y también por las pruebas, y oramos por cosas muy específicas. El día sábado en la noche a partir de las 7 tenemos un programa por vía Facebook, es Mujeres con la Biblia. Y durante toda la semana pues estamos en reuniones por Zoom en discipulado, y también los jóvenes con las mujeres y con los varones en el ministerio de los jóvenes. Así es que bueno, les animamos, esperamos que esto cambie para tener ya nuestro coro, que siempre ha sido de unas 30 personas, tener las actividades que siempre hemos tenido, la escuela dominical, el cuidado de los niños y conferencias que siempre hemos tenido para cubrir todas las áreas, jóvenes, damas, caballeros, retiros, campamentos, que dejamos de hacer por esta pandemia. Esperemos que este año podamos hacer algo. La conferencia Fuegos de Evangelismo, justo, hermanos, entró la prohibición y teníamos la conferencia internacional Fuegos de Evangelismo. Pues este año no sé qué va a pasar, no me han dicho nada desde la oficina ahí en Chicago. Esperemos que algo se haga este año. Bueno, antes nada más de dar el paso al hermano Denis que va a predicar, les comento que después de la mañana
hasta el día de hoy tengo un problema de salud, tengo un dolor tremendo de mis oídos y se me hace muy difícil hablar. Nada más quisiera que abran sus Biblias, por favor. Quiero dar dos citas bíblicas rápidas, ahí en Mateo, en el capítulo 28, y después de eso tendremos la predicación por el hermano Denis. Él está encargado del ministerio de sordos aquí en nuestra iglesia, y también pues él se encarga de las rutas de nuestra iglesia. Que Dios quiera podamos empezar lo más pronto también, nos den vía libre para ya tener los buses que vienen desde todo lugar de la ciudad. Mateo 28, por favor, si pueden ver desde el verso 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, rápidamente, el Señor Jesucristo puso como mandamiento el bautismo de los creyentes. Id y haced discípulos significa seguidores de Cristo, evangelizarles que acepten a Cristo y luego de ello bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Y el bautismo, hermanos, tiene un simbolismo muy grande, es muerte y resurrección. Solamente quiero que vea el nivel de esto, es el nivel del agua. Cuando se le bautiza a una persona, significa la muerte a su pasada manera de vivir y resucita a una nueva vida con Cristo. Eso es todo, es un testimonio público de que usted tiene a Cristo, que es una nueva criatura, que ahora tiene salvación, que pasó de muerte a vida, de condenación a salvación. ¿Listo? Es un mandamiento del Señor Jesús. En Marcos, en el capítulo 16, el evangelio que está junto a Mateo, Marcos 16. En el verso 16 dice lo siguiente, Marcos 16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es para los que creen, para los que aceptaron a Cristo. El que creyere y fuere bautizado. El bautismo no es una condición para la salvación, es un testimonio público de que usted es salvo, pero es un mandamiento del Señor. Rápidamente, dos citas más que son para mí muy importantes. Ahí en el libro de los Hechos, Marcos, Juan, Hechos, en el capítulo 8, hay una historia impresionante ahí. Felipe, uno de los diáconos, haciendo tremenda obra en Samaria, es llamado por Dios por una sola persona. Y en Hechos capítulo 8, vamos a ver, Hechos 8. El Señor le manda a Felipe a que vaya al desierto, que va de Jerusalén a Gaza, solamente para encontrarse con un funcionario real etíope de la reina Candace. En ese tiempo le llamaban eunuco a una persona que servía a alguien. Dice que venía de Jerusalén adorando, pero a su manera, y venía leyendo el libro del profeta Isaías y no entendía. Y mire cómo es Dios. Le manda a Felipe por una sola persona. Una sola persona salva, hermanos. Es para el Señor gozo en el cielo. Gozo en el cielo. Miren, no quiero hacer acepción de personas. Ahí está don Lichito, doña Nancy, Jessica, Melanie, está la doctora Betty. Ellos vienen, hermanos, desde Quero, desde el pie, ¿cómo se llama el monte? ¿El Jimpe? ¿Cómo? Jimpe Grande, ¿se puede? Ahí están aquí. No sé cuánto se hace de allá para acá, 40 minutos, 30 minutos. Están aquí, están en el discipulado. Tenemos un grupo inmenso los días sábados. ¿Cuántos somos? 12, ¿no? Más o menos 12, 15 personas discipulándose. Entonces, mire cómo Dios hace con las personas. Basta que uno aceptó a Cristo y mire cómo el Señor será salvo tú y tu casa, dice, ¿no? Acá también está Vane, está Tati, y tenemos unos grupos grandes de discipulado en toda la semana. Ahí está Javier, Eliana. Miren cómo el Señor en esta pandemia ha hecho cosas tremendas. Y si contáramos los que faltan aquí, ahora falta solamente tomar este paso de obediencia. Todos los que creen tienen que bautizarse. Y aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8,
se sube al carro donde vive el etíope. Voy a empezar del verso 34 nomás. 8:34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta de esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que, hermanos, el evangelio de Jesús, las buenas noticias, que en Jesús hay perdón de pecados, salvación del alma y vida eterna. Entonces, yendo por el camino, verso 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, él mismo, no es que le dijo ahí el diácono, el siervo de Dios, no le dijo Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hermanos, y fue en el camino, y este eunuco no es un bebé, no es un recién nacido, ¿no? Verso 37, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Eso es todo lo que es el bautismo. El bautismo no le hace mejor cristiano. En el bautismo no viene el Espíritu Santo. El bautismo es un testimonio público de que usted tiene a Cristo, de que le va a servir a Cristo, que le va a servir a Cristo. Eso es todo. Pero es una ordenanza del Señor, es un testimonio público. Y el último, Hechos 18, en el verso 8, dice lo siguiente. Hechos 18, 8 dice lo siguiente: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Se dan cuenta? Y muchos de los corintios, aquí está, hermanos, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Quiénes se bautizaban, hermanos? Hombres y mujeres. Está claro. Regrese un poquito al capítulo 8 y mire lo que dice el verso 12. Hechos 8:12. Un poquito atrás nada más. Este mismo Felipe que le convirtió al eunuco. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿quiénes se bautizaban? Hombres y mujeres. Miren, desde Génesis a Apocalipsis no hay un solo bebé bautizado. Ese es un dogma, no es doctrina eclesiástica de la Iglesia Católica. Y me han preguntado: pastor, ¿y si un niño muere sin bautizarse? El Señor Jesucristo, que es de los niños del reino de los cielos. Por favor. Y el bautismo no es una condición para salvación, sino Cristo en mi vida. Quien salva es el Salvador, no el agua, no la ceremonia, no el rito. Así es que alguien de los que ha creído en el Señor todavía no se ha bautizado, este sábado que viene tenemos bautizos. A las 9 de la mañana puede venir con doble ropa. Tenemos una clase prebautismal y a las 10 de la mañana un poquito nos trasladamos a Izamba, a la casa de Patricio Medina. Es una casa preciosa, tiene un jacuzzi grande, entonces ahí tenemos los bautismos, tenemos un día de fiesta. Así es que esto no se hace público, es delante de algunos testigos de la iglesia, pero es un día de celebración. Si alguno quiere bautizarse, el día sábado venga acá a las 9 de la mañana y de ahí nos vamos un poquito antes de las 10 al lugar de los bautismos. Amén, hermanos. Bueno, ahora sí le dejo a mi hermano Denis, que tiene la predicación. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos. Para mí un placer estar aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo capítulo 8, verso 5 hasta el verso 22. Nos vamos a poner de pie. Quiero agradecer al pastor Galito por la invitación y por permitirme predicar en esta noche. Y vamos a ponernos de pie para leer estos pasajes. Mateo capítulo 8, verso 5 hasta el verso 22. Y quiero agradecerte al pastor y a ustedes, hermanos, por haberse preocupado por mi salud. Bueno, gracias a Dios no era COVID-19, era COVID-15 nada más, hermanos. Todavía faltaba 4 para el 19, pero gracias a Dios no han pasado mayores. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 8, verso 5 hasta el verso 22 y lo vamos a leer antifonalmente. Y un versículo voy a leer su servidor, luego ustedes el verso 6, así hasta terminar el verso 22. Dice la Biblia: entrando Jesús en Capernaum, vino a él
un centurión rogándole. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Precioso Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios, por esta noche. Gracias, Padre, por el privilegio tan grande que me das de poder predicar y compartir tu palabra. Y, Señor, yo no tengo el poder para convencer a nadie. Espíritu Santo, yo te ruego que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Abre nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, quita mis pensamientos, mis ideas, todo ello, Señor, y ayúdame a predicar solo tu palabra, Padre. Por favor, Señor, te pido que tú nos hables en esta noche. Tú más que nadie, Señor, conoces nuestra necesidad. Tú más que nadie, Señor, sabes lo que necesitamos. Y tan solamente, Señor, úsame para transmitir tu palabra, Señor. Pido y te ruego, te dejo este mensaje en tus manos, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Mateo capítulo 8, en todo el capítulo menciona algunos milagros que realizó Jesús en Capernaum. Y empezando desde el verso 5, dice la Biblia que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión era un soldado romano que tenía a su cargo 100 soldados, y era un hombre importante, era un hombre de una buena posición ante la sociedad, era obviamente un soldado de mucha clase y categoría. Pero lo que más me llama la atención de este hombre, del centurión, es que ruega por uno de sus criados. Para ese entonces, hermanos, la costumbre romana nada más era que si de pronto el criado o el siervo caía mal o de pronto ya no podía servir a su señor, lo que normalmente hacían es los echaban. Pero me llama la atención de este centurión, a pesar de ser un ciudadano que no era judío, no era de Israel, era un ciudadano de Roma, va y ruega al Señor. En el verso 6 dice la Biblia, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.
Y aquí un poco el centurión le expone la situación y la salud de su criado. Está gravemente atormentado, paralítico, un hombre que no se puede valer por sí mismo. Y obviamente el Señor Jesús se maravilló al ver la fe de este hombre. En el verso 7 dice la Biblia, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. De tal manera, este centurión tenía una fe que llamó la atención del Señor Jesús y que causó que Jesús mismo se maraville. En el verso 10 dice la Biblia, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Me llama la atención de este personaje del centurión que incluso llegó a que Jesús se maravillara de su fe. Y en la Biblia hay muy pocos personajes de los cuales Jesús haya dado testimonio y se haya maravillado de la fe de ellos. Y la verdad, hermanos, vamos a empezar, o estamos ya empezando un nuevo año. Y yo creo que es momento en los cuales nosotros también tenemos que empezar a tener una vida que maravilla al Señor. No una vida que desaliente, no una vida que sea de tropiezo, no una vida que desagrade al Señor, una vida que maravilla al Señor. Al oírlo Jesús a este centurión, se maravilla tanto de su vida, dice que ni aún en Israel, pueden creer, o sea, se supone que lo que tiene que maravillar al Señor Jesús tendría que ser algún personaje judío, alguien del pueblo de Israel. Pero sin embargo no fue alguien que de Israel, tuvo que ser un ciudadano gentil. Tanto era la fe de este hombre que Jesús se maravilló. Mira lo que dice la Biblia, Marcos capítulo 6, verso 6. Marcos capítulo 6 y el verso 6. Aquí nos habla otra vez que Jesús se maravilla, pero no se maravilla porque hayan tenido, una tremenda fe o cómo estaban creyendo en su mensaje. Marcos capítulo 6, verso 6, está hablando aquí el Señor Jesús y dice, y estaba asombrado, ¿de qué, hermanos? De la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Esta es la segunda mención que vemos a Jesús asombrado o maravillado. Un ciudadano gentil, el Señor Jesús se admira de su fe. Aquí está hablando de su propio pueblo, de su pueblo de propio Israel, y les dice y se maravilla de su incredulidad. Hermanos, hoy en día, a veces como cristianos, nos hace falta el tener un poquito más de compromiso hacia las cosas del Señor. De que el Señor se maraville, de que a pesar de la situación que hemos pasado este año del 2020, quizás pérdidas materiales, quizás pérdidas de familia, quizás pérdida de trabajo, pérdida de quiebra, pero a pesar de eso, hermanos, ser fiel, eso admira al Señor. Porque cualquier creyente que pueda pasar por diferentes situaciones o pruebas, o que haya pasado circunstancias difíciles y duras en su vida, lo que es más fácil siempre es dejarlo todo y irnos al mundo y tratar de encontrar la tranquilidad en cosas del mundo, en cosas del pecado, en cosas que el diablo ofrece. Pero lo que es difícil y tiene que tomar una decisión fuerte en nuestras vidas es que a pesar de que pasemos los momentos más duros, los momentos más difíciles,
tenemos que seguir siendo fieles al Señor, porque el Señor se maravilla. Es interesante que el Señor mismo da testimonio y dice, se maravilló de la fe del centurión. En este caso, hablando de su propio pueblo, de Israel, está diciendo que el Señor se quedó asombrado de la incredulidad. Hermanos, yo quisiera, y eso también debe ser el anhelo de ustedes, que el Señor se maraville de su testimonio y de su vida de compromiso con el Señor. Que no debemos ser, hermanos, unos cristianos que solamente nos conformamos a vivir una vida religiosa y donde solamente vengo a la iglesia, no hay compromiso, no hay disposición para servir, no estoy involucrado como debo de involucrarme. Quizás hay áreas en mi vida que ya necesito cambiar, dejar. Hay pecados en mi vida que literalmente a estas alturas ya no los debo de estar practicando. Y hermanos, debo estar ahí cambiando y creciendo porque supuestamente estamos siguiendo a nuestro Señor. Y cuando un cristiano le está siguiendo al Señor, le está obedeciendo al Señor, está andando en sus caminos, va a demostrarlo a través de su vida, de sus hechos. No solamente, hermanos, no solamente es el hecho de decir, Señor, yo creo en ti, sino con nuestras actitudes y con nuestras acciones demostramos que realmente estamos siguiendo al Señor. Las palabras del centurión no eran palabras bonitas o palabras que solamente querían impresionar a Jesús. Las palabras del centurión son palabras que salen de él, de realmente de estar convencido de que el Señor Jesús puede hacer lo que Él quiere desde el lugar donde esté, que para Él no había nada imposible y Él estaba 100% seguro de lo que Jesús podía hacer. Es tan importante, hermanos, como cristianos, es demostrar con nuestra vida que nosotros le queremos honrar. No solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Lo que al Señor le disgustaba de su propio pueblo, de Israel, era su incredulidad. A pesar de que ellos escuchaban directamente el mensaje de Jesús, a pesar de que ellos pudieron mirar todos los milagros y todas las cosas que el Señor hizo en presencia de ellos, a pesar de que ellos escucharon las palabras más hermosas directamente de la boca del Señor, no se convencían. Los líderes, empezando de los líderes, los fariseos, hermanos, rechazaban constantemente el mensaje de Cristo. Por esa razón, lo que el Señor quiere es que a través de nuestra vida, a través de nuestro comportamiento, debemos hacer que el Señor se maraville de nosotros. No que seamos, hermano, piedra de tropiezo, no que debiendo de estar en las cosas del Señor nos estamos involucrando en cosas del mundo, que debiendo ser fieles al Señor estamos siendo fieles a otras cosas que no traen ningún provecho o destruyendo nuestra propia vida, hermanos, en el pecado por causa de que no queremos consagrarnos al Señor. Un nuevo año es un nuevo comienzo. Cada vez que el Señor nos regala un año más de vida, por algo el Señor no nos ha llevado y estamos aquí. Por algo el Señor todavía en su gracia y en su misericordia quizás nos ha mantenido todavía con vida. Hay que aprovecharlo. ¿Para qué desperdiciarlo viviendo en el mundo? ¿Para qué desperdiciando años de nuestra vida en cosas que no agradan al Señor? Es mejor aprovechar ese tiempo, este año que el Señor nos da, en vivir para Él, en obedecerle al Señor, en leer más su palabra, en orar más, en ponerle en primer lugar al Señor. Hermanos, hablando de poner en primer lugar al Señor, honestamente, si usted me pregunta a mí si yo le pongo en primer lugar al Señor, hermanos, es una lucha constante en mi vida que tengo que poner en primer lugar al Señor. Y todo cristiano, ningún cristiano puede decir, no, hermano, yo desde que me despierto, me levanto, lo primero le doy al Señor. Leo mi Biblia, oro, busco su presencia y después hago mis cosas. Y lo que suele pasar, hermanos, es que a veces nosotros nos afanamos más en cumplir nuestras responsabilidades, hacer los deberes con nuestros hijos, hacerles estudiar o alistarnos para ir a trabajar, y el Señor no está no le estamos dando la prioridad al Señor. Siempre el Señor tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida, pero no tiene que ser solamente de boca para afuera, tiene que ser a través de nuestras acciones.
Hermanos, yo no sé si usted ha podido experimentar, pero la vez que usted se levanta, lee su Biblia, ora, busca del Señor como prioridad, hermanos, ese día hasta nos va bien. Ese día como que, hermanos, sentimos que todas las cosas funcionan. Pero sin embargo, cuando no lo hacemos, incluso pasamos el día o semana sin haber leído la palabra de Dios, sin haber orado, hermanos, como que el día parece que todo va mal, todo se llena de problemas, como que las cosas que vienen o las circunstancias de nuestro alrededor parecen peores porque no le damos el lugar que corresponde al Señor. Hermanos, es un nuevo año, es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad de demostrar con nuestras acciones que Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra vida, a través de nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Quizás, hermano, ahora este año, quizás es algo que usted, algo más puede hacer para el Señor. Quizás, hermano, ya usted viene a un culto de la iglesia, pero ya puede quizás usted empezar a ser fiel a 2 cultos de la iglesia. Quizás, bueno, ya usted quizás ya es fiel a 2 cultos de la iglesia, pero quizás ya puede ser fiel a los 3 cultos de la iglesia. Pero quizás ya usted dice, bueno, hermano, yo ya soy fiel a los cultos de la iglesia, pero ¿qué tal a los cultos de oración de la iglesia? Pero ¿qué tal? Bueno, yo ya soy fiel a todo ello, pero quizás te falta como joven involucrarte en los cultos de los sábados que tienen la reunión de jóvenes. Pero siempre hay algo más. Siempre hay algo más, hermano. No nos podemos estancar, no nos podemos quedarnos igual. El Señor se tiene que maravillar de nuestra fe. El Señor se tiene que maravillar no de nuestra incredulidad, no de nuestra rebeldía, no, hermanos, quizás de actitudes incorrectas hacia la palabra de Dios. El Señor se tiene que maravillar de nuestra vida, que a pesar de que hemos pasado los momentos duros, seguimos siendo fieles al Señor. Que a pesar de que quizás hemos pasado los momentos más difíciles, le seguimos obedeciendo al Señor. No nos vamos a ir al mundo. ¿Qué nos espera en el mundo? Lo único que nos va a esperar es, hermanos, dolor, problemas peores. No, debemos seguir siendo fieles al Señor. Me encanta, por esa razón el Señor Jesús resaltó la fe de este centurión. A pesar de que no era de Israel, era un ciudadano gentil, a pesar de ello, este hombre impresionó al Señor Jesús. Volvamos otra vez a Mateo, capítulo 8, por favor, Mateo, capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 14 hasta el verso 17 nos habla de la sanidad de la suegra de Pedro. Ya, hermanos, entonces siempre los católicos dicen que Pedro no era casado. Bueno, si tuvo suegra, obviamente, hermanos, estaba casado. Ya, era la verdad, Pedro tenía una esposa y por esa razón, verso 14 dice la Biblia, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, con dolor de cabeza, había perdido el gusto, el olfato. Ya había COVID, hermanos, en el tiempo del Señor Jesús, pero está aquí la suegra de Pedro, gravemente mal, y como dice la Biblia, con fiebre. Verso 15 dice la Biblia, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Hay otra cosa, hermanos, que a veces Dios hace cosas tan preciosas en nuestra vida, que en vez de servirle con más entusiasmo y con más ganas, como que nos enfriamos, a pesar de que Dios hace cosas tan preciosas en nuestra vida. A través de los años, yo sé que el pastor Galo también ha visto a cuántas familias restauradas, ha visto cómo Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida, lo sacó quizás del alcoholismo, lo sacó, es más, los libró de alguna enfermedad terrible. En una ocasión, un hermano que tenía ya destrozado completamente los pulmones,
Y él siempre oraba y oraba y oraba por su salud. Y de pronto Dios le hizo el milagro en la vida de este hermano. Quedó sano de sus pulmones y otra vez pudo continuar con su vida. Pero lo triste, hermanos, es que cuando ya está bien, se va para el mundo. Lo triste es que cuando ya el Señor ha obrado y está bien y está estable, se van para atrás. En este caso, la suegra de Pedro, hermanos, tanto era la gratitud que tuvo hacia Jesús, que después de haber sido sanada, curada, fue y le sirvió a Jesús. Y esto, hermanos, nace de un corazón, hermanos, agradecido. La actitud de que el simplemente hecho de que haber cargado una enfermedad y de pronto ya te sientes aliviado, te sientes aliviada, ya estás bien. Hermanos, lo que produce es una actitud de gratitud en lo cual el servicio que se le pueda dar al Señor es poco. Hermanos, yo no sé qué es lo que el Señor ha hecho en su vida. Yo no sé cuántas cosas usted puede contar de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero, hermano, ¿para qué irse al mundo? ¿Para qué dejar las cosas del Señor? ¿Para qué irse atrás? ¿Para qué irse tras el pecado? ¿Para qué destruir otra vez nuestra vida en vicios y adicciones de las cuales el Señor nos ha sacado? ¿Para qué regresar otra vez, hermanos, a las fiestas? ¿Para qué regresar otra vez, hermanos, a estar yendo en reuniones donde se sirven bebidas alcohólicas? ¿Para qué regresar otra vez de algo que el Señor ya nos ha sacado y nos ha librado? Si el Señor en su gracia ha hecho cosas tan maravillosas en nuestra vida, hermanos, la mejor actitud que podemos tomar es decir, Señor, tú me libraste de una vida de la cual yo la estaba desperdiciando en el pecado, la estaba perdiendo literalmente, viviendo para el mundo, pero Señor, ahora que ya me sacaste de ese lugar, ahora Señor, mejor te entrego mi vida. Porque Señor, qué mejor que seguirte y servirte y darte los mejores años de mi vida. Señor, qué mejor que darte estos años de los cuales, Señor, tú me libraste de una situación tan difícil viviendo para el diablo, me sacaste de esa situación, ahora estoy bien, ahora mi vida ha sido transformada, ahora mi vida ha sido cambiada, ahora estoy experimentando las bendiciones del Señor. ¿Cuánto más, hermano, le voy a ser fiel a mi Dios? Porque estoy agradecido por todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ya no me voy a ir atrás. Ya no me voy a ir al mundo otra vez. Ya no más. ¿Para qué volver atrás? Si ya el Señor me sacó, si ya Él me libertó, ¿para qué volver atrás? Ahora nosotros tenemos que seguir al Señor, servirle. Entrégale los mejores años de tu vida al Señor. No hay cosa mejor, hermanos, que entregar eso al Señor. Nadie, hermanos, nadie puede decir que alguien que le haya dado los mejores años de su vida al Señor fue pérdida. Nadie. Al contrario, todos los que tú puedas escuchar que dieron su vida para el Señor, que dijeron, no Señor, tú me libraste, tú me ayudaste, tú restauraste mi vida, tú me cambiaste, Señor, tú hiciste una obra especial en mi vida. ¿Cómo no te voy a seguir ahora, Señor? ¿Cómo no te voy a seguir en tus caminos? ¿Cómo no te voy a servir? ¿Cómo, Señor, me va a costar servirte? ¿Cómo va a ser una cruz, una carga tan pesada servirte si tú, Señor, has hecho tantas cosas preciosas en mi vida? Hermanos, la suegra de Pedro, su enfermedad, no sabemos por qué era esa fiebre. Los fariseos no pudieron hacer nada para ayudar a la suegra de Pedro. Pero sin embargo, desde que esta mujer fue sanada, se levantó y lo primero que hizo fue servirle al Señor. Hermano, sirva al Señor. Entregue parte de su vida al servicio del Señor.
Hay tantas áreas que usted puede ser de bendición. Hay tantos talentos, dones que el Señor le ha dado. Dele esos años al Señor, para que cuando lleguen los años, como dice la Biblia, que van a llegar los días malos, lleguen los años, no nos pesemos, sino digamos, Señor, valió la pena darte los mejores años de mi vida, mi juventud, mi fuerza, Señor, valió la pena. En este caso, aquí en el verso 16 y 17 dice la Biblia, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Enfermedad y dolencia, hermanos, son cosas distintas. La enfermedad son cosas físicas, pero cuando habla de dolencia, hablan de esas cosas que lastiman el corazón. Cuando quizás escuchas de tu papá, de tu mamá que no te quiere, o de pronto te has enterado que tu esposo o tu esposa te es infiel, eso es dolencia. O de pronto cuando tu hijo o tu hija agarra y se va de la casa diciendo, no, yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida, no me vas a decir nada, esas son dolencias. Pero yo he visto cómo Dios restaura y cambia corazones de muchachos, de señoritas, de padres, de esposos que buscaron al Señor. Hermano, por más problema que usted pase, usted tiene que entender que lo único que le va a traer satisfacción y tranquilidad a su alma es la presencia de Dios. No hay otra cosa. No hay, hermanos, no hay algo que nos pueda traer alivio y tranquilidad al alma, solamente la presencia del Señor. En este caso, hermanos, en el tiempo del Señor Jesús, el pueblo de Israel se habían llenado tanto de religión, pero la religión es algo que no puede llenar a la gente. Lo que llena a una persona es la presencia del Señor Jesucristo. Y no trate de buscar otras cosas fuera de la palabra del Señor. A veces, hermanos, en nuestra desesperación, tratamos de acudir a un psicólogo. A veces en nuestra desesperación, tratamos de acudir, hermanos, a alguien que nos dé unas terapias familiares. Cuando tenemos, hermanos, la palabra del Señor, que es lo que necesitamos para tener estabilidad en nuestra vida. Dios nos ha dado un pastor, los cuales nos pueden guiar para seguir la voluntad del Señor. Hermano, no va a encontrar la tranquilidad o la paz fuera de la presencia de Dios. Nunca lo va a encontrar. Y va a buscar, y va a correr, y va a ir de aquí para allá tratando de encontrar esa tranquilidad y esa paz, y no la va a encontrar. Hay un solo camino, y ese es el Señor Jesucristo. Y por esa razón, hermanos, venían a Él todos los enfermos y todos los que tenían dolencias, porque solamente el Señor podía sanar un corazón quebrantado. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué puede tomar para sanar un corazón herido? No hay nada. No puede ir a la farmacia y decir, a ver, estas cargas del corazón, deme algo. No hay. Cuando nosotros vamos al Señor, esas dolencias, el Señor las sana. Y yo le animo a usted, no hay algo que puede traer tranquilidad y estabilidad a su vida, solamente llenándose del Señor. No hay otro. Luego sigue diciendo la Biblia, el Señor hace un interludio del verso 18 al verso 22, haciendo solamente el costo del discipulado. Mira lo que está pasando aquí, hermanos. Capítulo 8, han pasado, Jesús sanó a un leproso,
sanó al siervo del centurión, sanó a la suegra de Pedro. La gente se ha emocionado. La gente está viendo cosas que nunca antes lo había visto. Está viendo gente curada, gente que estaba atormentada, siendo librada, muchos endemoniados y todos están siendo librados. Están viendo un tremendo avivamiento. Y mira lo que pasa en el verso 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero como el Señor Jesús sabía las intenciones, hermanos, del corazón, el Señor le responde y le dice, Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo que le estaba diciendo este escriba es: Señor, yo creo que si te sigo, voy a tener una estabilidad tan fuerte que no me voy a preocupar de nada, que voy a tener, Señor, todas las comodidades. Y si en algún momento me enfermo, qué mejor que estar con el Señor Jesús, que me puede sanar de cualquier enfermedad. Y el Señor le dice: mira un momento, seguir al Señor hay un costo que pagar. Seguir al Señor, hermanos, es dejarlo todo. Seguir al Señor es, hermanos, dejar esos pecados, esas cosas que están mal, y seguirle, y seguirle. Aunque las cosas no nos estén saliendo bien, tenemos que seguir siguiendo al Señor. Aunque las cosas no estén mejorando en nuestros ojos, tenemos que seguir siendo fieles al Señor. Aunque las cosas no nos estén funcionando y saliendo como nosotros esperábamos, tenemos que seguir siendo fieles al Señor. Pero Señor, es que yo pensaba que seguir al Señor, esto era de que ya no me iba a venir problemas. Hermano, el diablo te va a atacar mucho más porque has dejado a su familia. Cuando una persona entrega su vida al Señor, bueno, ¿tú crees que el diablo está contento y va a hacer que todo funcione bien? No es así. El diablo va a buscar que retrocedas. Por eso hay un costo en seguir al Señor. No es fácil, pero tampoco, hermanos, Dios nos da de su gracia para seguir. Luego sigue diciendo en el verso 21, dice, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Miren, hermanos, verso 21 y verso 22, no es que Dios se oponga a que uno vaya al entierro de nuestros padres si en algún momento fallecen. Dios nunca se opone. Lo que está pasando aquí es que uno de sus discípulos del Señor le dice: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Lo que está diciendo: Señor, antes de seguirte, Señor, en primer lugar, quiero cobrar mi herencia con mi herencia, con mi economía bien, te puedo seguir, Señor. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja de preocuparte lo que le está diciendo. Olvídate de eso y sígueme. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que a usted le está impidiendo seguir al Señor? ¿Qué es lo que a usted ahora mismo le está impidiendo seguir al Señor? Hermanos, puede ser algún pecado quizás. Puede ser que todavía no ha dejado las cosas en las manos del Señor. ¿Qué es lo que le impide seguir al Señor? ¿O qué es lo que le está estorbando seguir al Señor? Yo creo, hermanos, que en esta noche usted tiene que tomar una decisión. Tiene que empezar a seguir al Señor como se debe. No va a ser el camino fácil, pero Dios no nos ha dicho que el camino va a ser fácil. Lo que el Señor nos ha dicho es que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Lo que el Señor nos ha prometido es que Él nos va a dar la fuerza necesaria
para seguir. Hermanos, yo no sé la situación en la cual usted está pasando, pero Dios sí lo sabe. Y Dios más que nunca le anima a usted, sígueme. Pero es que, hermano, usted no entiende lo que yo estoy pasando. Es verdad, hermano, no entiendo. Pero Dios sí. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Sígueme. Es que, hermano, no comprende mi situación. Es verdad, no comprendo. Pero Dios le dice, sígueme. Pero, hermano, es que usted no sabe la situación tan complicada que estoy viviendo ahora. Puede ser. Pero Dios le ha dicho, sígueme. ¿Qué va a hacer usted? Usted tiene que seguir al Señor. No solamente hoy, me encanta, hermanos, Pastor Lee Robinson. Él dijo una frase que hasta ahora se me queda en la mente. Él dijo, séle fiel al Señor hoy. Y mañana te levantarás y te pararás y dirás, voy a serle fiel al Señor hoy. Y un día, hermano, estaremos como el pastor Galito, años de ministerio, años de haber entregado una vida al Señor, y uno puede decir, valió la pena seguir al Señor. Hermano, yo le animo a usted. ¿Qué es lo que le está impidiendo? ¿Qué es lo que hace que quizás su vida no empiece a dar los frutos que Dios espera? Sígueme, dice el Señor. Deja todo en las manos del Señor, sígueme. Eso es todo lo que el Señor espera de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Pastor Galito, por favor. Ojalá. Todos de pie, hermanos. Gracias por el mensaje esta noche. El altar está abierto. Si alguien quiere venir, dile, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero seguirte. Mire, mucha gente, como acabamos de ver, le seguía por los milagros, le seguía por los favores, pero hay que seguirle para servirle. Nada más quisiera que donde está, hermanos, me acompañe al libro de Marcos, el capítulo 1. Y de tantos milagros que ha hecho el Señor, quiero que solamente vea uno más. Y esto llega a mi vida porque el Señor tiene el poder para hacerlo. Marcos 1, verso 32 al 34 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, el Señor nunca dejó de servir, a tiempo y fuera de tiempo. Y el día de hoy Él puede hacer un milagro. Al ponerse el sol, sanó a muchos. Incline su cabeza, pídale perdón a Dios. Pídale en este momento en fe que sane sus dolencias. Hablando de dolencias, como dijo el hermano Denis, las cosas que nos han hecho, que nos tienen atribulados. Tal vez ha llegado tanto al corazón que tenemos resentimiento, tenemos tal vez odio, tal vez estamos por esas situaciones amargados, resentidos. Que sane su mente y su corazón. Y también el Señor sanó las enfermedades. Pídale al Señor que ponga su mano poderosa sobre su cuerpo y le sane. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. En su voluntad Él puede hacerlo, tiene todo el poder. Descanse en Él. Pero lo más importante, decida servirle con integridad. Señor amado, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, por los méritos de tu Hijo, que pongas tus manos sobre todos nosotros. Señor, primero quita las dolencias de la mente y el corazón, del alma.
Señor, pon tus manos de sanidad sobre los enfermos que están aquí y tú sánalos, Señor. Tienes el poder para hacerlo. Señor, se ha puesto el sol. Sé que tú estás vivo. Tu mano no se ha cortado. Su poder no se ha debilitado. Te clamamos y te rogamos por todos nosotros, para que en este año vivamos con integridad, para que podamos servirte a pesar de todo, de las pruebas, a pesar de los tiempos difíciles. Señor, como dice tu palabra, si para hacer daño sufrimos, suframos haciendo el bien, que es lo mejor. Cada instante, cada minuto de la vida tenemos que aprovechar para darte honra y gloria con nuestra vida. Gracias, Padre. Bendice nuestra preciosa iglesia, bendice el retorno a casa. Y síguenos cuidando, librando de este virus, Señor. Pon una cerca divina de protección en cada uno de nosotros para que no nos contagiemos. Señor, y da sabiduría a todas aquellas personas que están luchando por encontrar la cura para esta enfermedad. Que pronto tengamos la seguridad de saber que hay una medicina para que no tengamos esta preocupación y podamos volver a hacer lo que hacíamos antes, edificarnos más, tener ese contacto cercano con la familia, los amigos, los hermanos, no andar con esta preocupación del distanciamiento, poder abrazarnos, tomarnos de la mano. Pero gracias, Padre, en todo hay un propósito y te agradecemos por todo. Señor, que las bendiciones que vienen de lo alto estén sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.